Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la corteza cerebral, sus áreas y sus funciones. Mi grupo está conformado por María Elzate, Jimena Carolina, Daisy Álvarez y quien les habla, Natalia Ovache. El primer tema del cual vamos a hablar es el lóbulo frontal de la corteza cerebral. En este lóbulo contiene áreas implicadas en el funcionamiento cognitivo y el habla del lenguaje. El primer área del cual nos vamos a enfocar es el área 4, que corresponde a la circunvolución precentral o el área motora primaria. Este número 4 se encuentra ubicado en esta parte, que es la parte más grandecita que tiene el cerebro. El área 6 es el área motora, premotora o complementaria. Esta se encuentra aquí ubicada al lado del área 4. Bueno, el área 8 facilita los movimientos oculares y participa en los reflejos visuales, que se encuentra ubicado aquí, en esta parte que es la más pequeña. El área 9, 10 y 11 se encarga de los procesos cognitivos como el razonamiento y el quiz. Estos se encuentran acá, 9, 10 y 11, que está acá abajito. Bueno, las áreas 44 y 45 son el área de Broca. Estas están aquí en esta parte. Bueno, a continuación hablaremos sobre el área de Broca. El área de Broca es una de las principales zonas de la corteza cerebral que responde de producir el lenguaje. Se encuentra en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo y corresponde a las áreas 44 y 45. También hablaremos de las funciones del área de Broca. Estas funciones son la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y el control de las neuronas faciales. El área de Broca nos ayuda a comunicar con precisión nuestras ideas a otros a través del habla. También está involucrada en la comprensión del lenguaje. Bueno, mi nombre es Daisy Álvarez Lerma. Voy a hablar de las partes que me correspondieron a mí. A mí me tocó el lóbulo parietal de la corteza cerebral. Ese lóbulo constituye aproximadamente una quinta parte de la corteza cerebral. Ubicación. El lóbulo parietal se encuentra cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. Acá se encuentra. Las funciones. Integración sensomotora. El lóbulo parietal puede ser considerado como la corteza de asociación, ya que integra visión auditiva y somatosensorial, información con el fin de guiar el comportamiento. El lóbulo parietal contiene una zona conocida como el área sensorial primaria. Aquí es donde los impulsos de la piel, tales como calor, frío, dolor y el tacto, se interpretan, al igual que la zona motora primaria del lóbulo frontal. Es la entrada sensorial que proviene de un área del cuerpo, como por ejemplo los dedos. La superficie del lóbulo parietal está implicada en el proceso de la información. Bueno. Voy a hablar de las áreas de Brodmann que me correspondieron. A mí me tocó de la 13 hasta la 21. Entonces, voy a hacer un resumen. Las áreas 13, 14, 15 y 16, que son estas, 13, 14, 15 y 16 son estas que vemos acá. ¿Cuáles estas son las áreas, digamos, insular? ¿De qué se encargan estas áreas? De planificar o coordinar los movimientos articulados para el lenguaje. El área 17, su función es la corteza, digámoslo así, de las áreas de Brodmann, del área de Brodmann, digamos que es la corteza visual primaria. Entonces su función es funcionar la información que viene de ambos ojos y analizar la información. Bueno, el área de Brodmann 18 y 19, su función es evocar alucinaciones visuales realistas. Entonces, el área 20 y 21 permite saber qué estamos viendo. Incluye la circunvolución temporal inferior. El área 21 es el área de asociación auditiva, la cual forma parte de la conocida área de Wernicke. Participa, pues, entre otras cosas, en la comprensión del lenguaje. Muchas gracias por su atención.
Hola, mi nombre es Feni y a continuación les voy a hablar sobre los lóbulos temporales y sus funciones. El lóbulo temporal es una de las estructuras más importantes de la corteza cerebral. No solo cubre buena parte de la superficie del encéfalo, además permite integrar globalmente buena parte de la información sensorial que nos llega a través del entorno. Este cumple con un papel fundamental en el procesamiento de los contenidos como el aula, la visión, el lenguaje en general. Algunas de las partes del lóbulo más relevantes son las siguientes. Podemos encontrar la corteza auditiva. Esta se divide en corteza auditiva primaria, secundaria y asociativa. Estas cumplen una función muy importante que además de percibir los sonidos, los codifica, los decodifica y los transforman auditivamente. Estas áreas son de gran relevancia ya que ayuda a la comunicación y supervivencia del ser humano. En el área de Wernicke se encuentra en la corteza auditiva secundaria en el hemisferio cerebral dominante, es decir, en el hemisferio izquierdo. Esta es de gran importancia y cumple un papel fundamental que es la de la comprensión del lenguaje. Sin embargo, el área que transforma el lenguaje es el área de Broca que está situado en la corteza frontal, es decir, más o menos acá. En la tercera área encontramos el giro angular. Este es de gran relevancia ya que podemos observar la lectoescritura. En la cuarta encontramos el giro supramarginal. También es de gran importancia ya que ayuda en el procesamiento de la información dactilar, es decir, cuando tocamos un objeto y ese procesa la información en nuestro cerebro por medio de nuestros sentidos con ayuda de nuestros dedos. En la quinta área encontramos el temporal medial. Esta área también es de gran importancia que ayuda a la memoria y el reconocimiento facial. Esto quiere decir que este procesa la información de una memoria a corto plazo a largo plazo. En los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, el derecho lo que hace es que transforma la información visual, mientras que el izquierdo transforma la información verbalmente, es decir, todo lo que hablamos. En la sexta área encontramos el área de sensación parietotemporo-occipital. Esta es lo que realiza, procesa la información visual, auditiva y somática. En la séptima y última área encontramos el área de asociación del sistema límbico. Esta realiza una función importante, es que dota de información emocional a las percepciones. Esto quiere decir que regula la conducta sexual, manteniendo la estabilidad emocional, es decir, en algunas relaciones. ¿Qué es el área de Wernicke? Bueno, el área de Wernicke es una de las principales áreas de la corteza cerebral responsable de la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Se considera el centro del lenguaje receptivo y generalmente se encuentra en el hemisferio izquierdo. Esto es para el 90% de las personas y para el 70% de las personas, ya sean zurdas. Como lo hablamos anteriormente, la mayoría de la población tiene este hemisferio que es el izquierdo. Para muy pocas es el 70% que son las personas zurdas aproximadamente. Una lesión en esta área provoca algo que se llama asfaxia, que es la pérdida total de la comprensión del lenguaje, ya sea hablado o escrito. En las áreas de Brodmann encontramos las áreas 41 y 42. Esta está ubicada en el área auditiva primaria, que la podemos observar en este dibujito. Aquí se puede encontrar el área 41 y 42 de Brodmann. Su función es detectar los sonidos y frecuencias para producirlos y pasarlos al área auditiva secundaria. En el área 43 está ubicada en la cisura de Silvio. Está cerca del área 41 y 42. Eso lo que hace es la discriminación
de las papilas gustativas. Esto quiere decir que discrimina los sabores como el dulce, el amargo, el salado y el agrio. En el área 44 y 45, que la podemos encontrar aquí, consiste en la coordinación y movimientos faciales de la cara. También ayuda a los movimientos de la laringe, faringe, tráquea y sistema respiratorio. En el área 46 y 47 le encontramos en la corteza prefrontal dorsolateral. Esta recibe y proyecta con las regiones de asociación sensorial. El área retrosurtical, que es la área 48, no se puede ver a simple vista, pero esta área está ubicada cerca del hipocampo. En el área 49 tampoco está ubicada exactamente, pero también está relacionada con el hipocampo. Su función es que desempeña el papel integral de la navegación espacial. Esto quiere decir en la imaginación. Y en el área 52 está ubicada en la orilla del surco lateral de la superficie dorsal del lóbulo. Esta tampoco la podemos ver a simple vista. Su función hasta el momento es desconocida. A continuación les voy a hablar de las diferentes patologías que se pueden dar en algunas lesiones del lóbulo temporal. Entre ellas encontramos la sordera cortical. Este tipo de patología es la pérdida total de la facultad auditiva. Eso quiere decir, por una lesión al lóbulo temporal se pierde la totalidad de la facultad auditiva. En la segunda encontramos la hemiacusia. Es por la destrucción de la corteza auditiva primaria y secundaria, ya sea también por una lesión en el lóbulo temporal, puede ser por nacimiento o también por alguna patología que se haya desarrollado o por un accidente. En la tercera encontramos la prosopagnosia. Esta patología es que la persona pierde la capacidad de reconocer las caras, incluso a sus seres queridos o las personas que los rodean. La cuarta es la heminegligencia. Esta es causada por la afección de la área de asociación parieto-temporo-occipital. Este trastorno supone la dificultad para orientarse, actuar o responder a estímulos. En la quinta encontramos las asfasias más reconocidas. Estas se dan principalmente en el área de Wernicke. Esta es la pérdida total del lenguaje y la compresión, tanto hablada como escrita. Y en la séptima encontramos la amnesia retrógrada. Esta es la incapacidad para grabar o memorizar material nuevo. Esto quiere decir que es una memoria a corto plazo. Podemos verla en un ejemplo como la película de Dory. Ella puede tener un poco de información actualmente y a los 2 segundos se le olvida. Eso es un ejemplo básico de la amnesia anterrógrada. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Jimena Ratis. Yo les voy a hablar acerca del lóbulo occipital. Les voy a comentar cuáles podrían ser esas patologías o trastornos que se presentan al afectar esta región cerebral. También les voy a comentar acerca de los planos anatómicos y voy a terminar este recorrido teórico acerca de las áreas de Brodmann, algunas áreas de Brodmann. Empezamos por decirles que el lóbulo occipital es el más pequeño y ocupa una posición trasera, como lo pueden ver. Ahora mismo lo estoy señalando en la presentación. Puede ver aquí.
las dos imágenes. Es decir, esta región cerebral es la más cercana a la nuca porque lo tenemos en esta parte de nuestro encéfalo. La ubicación del lóbulo occipital. Limita por la parte inferior con el cerebelo, por la parte superior con el parietal y por la medial con el temporal. La división, el lóbulo occipital se divide en dos. Primero, la corteza visual primaria y las áreas de asociación visual. Las regiones del lóbulo occipital. El lóbulo occipital también tiene regiones, como lo acabo de decir, o se puede dividir en estas dos. La primera es la corteza visual primaria. La porción del lóbulo occipital es la encargada de recibir los estímulos procedentes al sentido visual. Eso quiere decir que el lóbulo occipital se encarga de nuestro sentido de la vista. También esta división se pueden realizar un primer procesamiento para obtener una información. Después de obtener una información poco detallada, esto lo genera con más precisión. Y la segunda región del lóbulo occipital se encarga de la área de asociación visual. Este es un conjunto de neuronas que reciben la información poco detallada de la corteza visual, o sea, la que vimos anteriormente, y la procesan de una forma más definida. Ok, en otras palabras, quiere decir que estas dos divisiones se llevan de la mano. Una recibe el primer reflejo visual, pero es poco detallado. Y ya en el área de asociación visual lo hace con más precisión. Las funciones del lóbulo occipital. Encontramos que el lóbulo occipital tiene 5 regiones. Por primero, el mapeo visual, propiedades y colores, la identificación, captar el movimiento y la transmisión. Ok, como se pueden dar cuenta por todo lo que he dicho hasta el momento, el lóbulo occipital es el lóbulo encargado de todo lo que tiene que ver con la parte visual, con el sentido de la vista, el primer contacto visual que nosotros tenemos. Entonces, el mapeo visual, todo lo que tenemos alrededor, las propiedades y colores que identifica, forma, colores, la identificación, qué es lo que estamos viendo, captar los movimientos, ya sean bruscos, fugaces, y la transmisión por último. Ahora sí les voy a hablar acerca de las patologías y los trastornos derivados a las lesiones del occipital. Bueno, entre algunas patologías podemos destacar la incapacidad para detectar movimientos. Entonces, todo es en drenaje. Si el lóbulo occipital es el encargado de todo lo visual del ser humano, algunas afecciones o la afección que tengamos van a afectar primeramente la incapacidad para detectar movimientos, también para percibir los colores, la pérdida de visión, alucinaciones e incluso epilepsia. Además de la epilepsia, también se pueden padecer la ceguera y el síndrome de Bailey. Los planos anatómicos. Los planos anatómicos son las superficies imaginarias que dividen el cuerpo humano, como lo pueden apreciar en la imagen que estoy señalando en estos momentos. Ok, se puede facilitar esta descripción de la estructura como los planos de las superficies imaginarias bidimensionales. Y empezamos por mencionar el plano sagital. Bueno, entonces, deténganse en estos momentos la imagen. Está el dibujo del cuerpo humano y nos dicen, el plano sagital es un corte vertical, es como si nos cortara o una línea imaginaria estuviera ante nosotros de forma vertical y nos partiría en dos partes simétricamente, o sea, igualitas de derecha a izquierda. Continuamos con el plano frontal.
o coronal. Bueno, el plano frontal ya es diferente al plano sagital porque hablábamos de manera vertical. En este caso es un plano también vertical, pero orientado en sentido transversal. O sea que no sería de esta manera, sino ya sería a los dos lados, es decir, de derecha a izquierda. Por ende, divide el cuerpo humano en una mitad anterior y posterior. También el plano transversal horizontal, como su nombre lo indica, es un corte horizontal del cuerpo, como lo pueden apreciar, que se divide en parte superior, esta que estoy señalando, y parte inferior, que es la de abajo. Se encuentra en un ángulo recto con otros dos planos. Ahora les voy a comentar acerca de algunas áreas de Brodmann, como principalmente la área 3, 2 y 1. ¿De qué se encargan estas áreas de Brodmann? Están ubicadas en la corteza sensorial, toda la parte sensorial del ser humano, sensorial primaria, hay que tenerlo en cuenta, con el área 3 por encima de las otras dos. Eso quiere decir que hay una partecita en nuestro cerebro que estas áreas 3, 2 y 1 están juntas, no unidas, sino que están al ladito de cada quien, como lo acabo de decir. Están ubicadas, el área 3 está ubicada entre el 2 y el 1. Estas son áreas somastéticas, lo que significa que son las principales áreas sensoriales para el tacto y la propiocepción, incluida la sinestesia. El área 39 y 40. Estas se encargan de la asociación de la información visual, propioceptiva y táctil para consolidar conceptos de forma, tamaño y textura, como le estaba comentando anteriormente. Y el área 22 percibe los sonidos. Entonces, retomemos. Las 3, 2 y 1 hablaban acerca de las dimensiones sensoriales, ¿cierto? Las primarias. 39 y 40 habla de las formas, tamaño y textura por parte del tacto, y la 22 por el área que percibe los sonidos. Entonces, todo lo que tiene que ser la parte sensorial.